listo. Bien, entonces voy a permitirle. ¿Ya? Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes, tanto los que están aquí en el aula como a nuestros invitados que se conectan en línea. Bienvenidos. Voy a empezar permitiéndome presentar al doctor Austreberto, quien lleva la materia de la que se originó esta masterclass, que es la materia de Historia de América Latina del programa de la licenciatura en Historia. Él está gestionando un ciclo de conferencias de masterclass que habrá con ponentes de otros países. Entonces le agradecemos mucho también, doctor, por este trabajo que está haciendo con nosotros. Y bueno, me permito presentar al doctor. Austreberto Martínez Villegas es investigador del Centro de Estudios Interdisciplinarios y docente de la licenciatura en Historia en la Universidad de Anáhuac. También ha impartido cursos en el Instituto Mora, el Instituto Cultural Helénico, la Universidad Panamericana, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, entre otras instituciones. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, doctor en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora y maestro en Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana, además de tener estudios de licenciatura en el Instituto Politécnico Nacional y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es integrante del seminario Iglesia, Estado y Sociedad Civil en México y del seminario sobre las derechas en México. Sus temas de especialidad son el desarrollo histórico de agrupaciones político-religiosas conservadoras y tradicionalistas en México y otros países en el siglo XIX y XX y el estudio de la historiografía nacionalista conservadora. Pues muchas gracias, doctor. Le cedo la palabra para que también pueda introducir el evento y al ponente. Muy bien, muchas gracias, Carla. Pues bueno, es un honor comenzar con este ciclo de masterclass a lo que vamos a tener a lo largo del semestre. Y pues bueno, justamente esta materia de historia de América Latina, pues se ajusta muy bien a este panorama de internacionalización que está abriendo la Universidad de Anáhuac, que está ampliando la licenciatura en historia, que pues bueno, se refleja a través de varias facetas, no solo con nuestros alumnos de intercambio, que pues son bienvenidos. Aquí tenemos pues presentes cinco alumnos de China, que nos dará mucho gusto pues tenerlos en este semestre aquí y pues es un honor también que conozcan sobre nuestra historia de Hispanoamérica y pues también sobre nuestra cultura. Y desde luego, para los alumnos tanto mexicanos como de intercambio, pues es muy importante compartir la experiencia, hola, ¿qué tal? Compartir pues la visión de otros investigadores pues bueno, sobre todo en el ámbito de países hispanoamericanos, pues han planteado investigaciones que han profundizado a lo largo de los países en los que, o de los que son originarios o en los que residen, por lo cual pues tendremos en este semestre investigadores de Argentina, de Chile, el caso de un colega español que trabaja temas chilenos y que trabaja también en una universidad chilena. Y el día de hoy, pues bueno, vamos a presentar a Manuel Andreu, quien es un estimado amigo y colega que radica en Extremadura, en Cáceres, en la Universidad de Extremadura, es donde tiene su adscripción. Y pues bueno, el tema que va a abordar es el relacionado con la invasión napoleónica de 1808 y la Constitución de Cádiz y su influencia, el impacto que las ideas, los debates, pues las especificaciones políticas, jurídicas que hubo en esos contextos tuvieron en Hispanoamérica. Desde luego que es una etapa de muchos cambios, de la que se va a hablar el día de hoy. Estamos ni más ni menos que en la entrada de la modernidad política en Hispanoamérica y hablamos también de la llegada de nuevas ideas que rompen con el orden tradicional, que rompen con aquello que llaman el antiguo régimen
Ya hablamos un poco la clase pasada de todo lo que implicó pues la pertenencia de los virreinatos hispanoamericanos a la corona hispánica, la monarquía católica. Y hoy vamos a hablar justamente de esa separación, de esos procesos conocidos también como los procesos de independencia, pero que significaron también la ruptura con un orden fundamentado sobre todo pues en una política concebida en ese entonces como pues una política en la cual la base de la ley, la base de la autoridad era Dios. Era desde luego pues un orden católico. La soberanía era pues precisamente concebida por todos los autores de la filosofía política vigente en el mundo hispánico como un orden legitimado por Dios. Y lo que tenemos en la modernidad pues son los frutos de la ilustración que comienza con este proceso de secularización, con este proceso pues de ruptura con el orden, pues con el orden previo, con el orden tradicional, que plantea, entre otras ideas, la soberanía del pueblo, la soberanía pues denominada democrática ya un poco más adelante, pero que sería el origen de nuevas ideas, principalmente del liberalismo, que pues como lo vamos a ver a lo largo del semestre, va a ser una pues de las ideologías, de las doctrinas políticas que va a prevalecer en el siglo XIX y que va a terminar por moldear el orden político en todos los países de Hispanoamérica. Así es que, pues bueno, esto llega al mundo hispánico de una manera pues violenta. Ya había existido desde luego una ilustración hispánica que planteaba pues varias de estas nuevas ideas, aunque todavía con mucho de catolicismo, pero pues bueno, irrumpe con violencia a partir de la invasión de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte es un personaje, pues, desde luego destacado por su talento militar, pero que políticamente va a tener pues una cuestión, pues, de ruptura, porque él se va a coronar en 1804 como emperador, con lo que pues se rompe el orden tradicional de las dinastías, se rompe pues esta estabilidad de las monarquías europeas y lo que vamos a tener es pues, un personaje que surge pues, prácticamente de la nada, surge ciertamente a través de su talento militar, de sus victorias, pero pues que finalmente es encumbrado como consecuencia de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, pues, es la puesta en práctica de todas estas ideas de la Ilustración, impulsada por un orden nuevo, por distintas asociaciones, entre las que destaca, por ejemplo, la masonería, que se extiende a lo largo de Europa, pero que, pues bueno, en el orden en la Europa de la época, pues bueno, también la ambición de la entonces Primera República Francesa, pues se va a manifestar a través de políticas expansionistas, de enfrentamientos militares con las potencias europeas, que pues a final de cuentas se van pues van a afectar a España también, a la península ibérica, y esto pues bueno, va a generar una invasión que afectará a España, que afectará a la monarquía hispánica en 1808. También va a afectar a Portugal. Desde 1807, pues este fenómeno se ve ya inminente, por eso pues los monarcas portugueses deciden viajar a Brasil y hacer ahí su residencia, lo cual también va a ser decisivo para la independencia de Brasil. Pero pues bueno, vamos a concentrarnos en esta hora en lo que acontece en España, para lo cual pues le voy a ceder la palabra a Manuel Andreu, pero antes lo voy a presentar. Él es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, Campus México, fue profesor titular de Historia del Derecho de la misma licenciatura e investigador titular B de la Universidad Panamericana Campus México. Esto durante 10 años. Es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente es profesor invitado de posgrado y profesor de Derecho Romano en la Universidad de Extremadura en España, en la ciudad de Castres. Así es que, pues bueno, cedo la palabra a Manuel Andreu. Un honor tenerte a ti,
querido colega, querido amigo. Así es que pues adelante. Doctor Vamos a voltear la Alberto, pantalla para que veas a los sí, alumnos y te mucho más sientas humano. más, Muy sí, que sea ya. más realista. Gracias, Bueno, Carlos. pues nada, es un placer, es un honor estar con todos ustedes. Gracias a la Universidad Anáhuac, a Carla, a ti, a Austreberto, por todo lo que has hecho para que realizáramos esta sesión. Y un poquito, yo creo que para que entendamos el fenómeno de las Cortes de Cádiz, el fenómeno de Napoleón, yo lo que había pensado era iniciar dentro del contexto de uno de los episodios más importantes de la historia euroatlántica, como es el fin de la monarquía católica y el inicio de los estados nacionales en Hispanoamérica, pues un poquito yo voy a poner en contexto los primeros minutos qué fue la monarquía católica, cuáles fueron los grandes cambios para poder luego entrar en la cuestión de las secesiones y en el caso concreto de Napoleón y las Cortes de Cádiz, ¿vale? Entonces, bueno, en general yo creo que habría que partir de que las consecuencias de las guerras de independencia mal llamadas, que supongo que ya sabrán que esta terminología es una terminología del siglo XIX, del siglo decimonónico, pero las consecuencias de las guerras civiles que hubo en Hispanoamérica entre americanos que eran realistas en su mayoría contra americanos que eran insurgentes, pues fueron una auténtica catástrofe, ¿no? A ambos lados del Atlántico, tanto en España como en Hispanoamérica, un poco la consecuencia es que de una unidad continental que existía desde la Patagonia, desde Argentina hasta San Francisco, en una única, pues una visión única, ¿no? Donde las personas podían ser foráneos, pero no eran extranjeros, donde un rioplatense, un novohispano, un neogranadino o un peruano formaban parte de una misma cosmovisión, ¿no? Les unía un mismo Dios, una misma religión, una misma fe, un mismo idioma y un mismo rey. Entonces, después de las independencias, como digo, ha sido una balcanización, ¿no? Autores como Julio Carlos González, como pues todos los grandes autores de Ricardo Levene, argentinos, etcétera, han comentado, ¿no? En el último siglo. Y un poquito, entonces, ¿qué era esa monarquía hispánica? ¿Qué era la monarquía católica, que es el concepto como se le conocía en la época? O ese constructo de monarquía universal, de monarquía compuesta, que también han llamado, monarquía polisinodial, un poquito para que se entienda, como estaba diciendo, era una unidad civilizatoria que todas las ciudades, si ustedes se fijan en cualquier ciudad de México, cualquier ciudad histórica me refiero, o cualquier ciudad de Argentina, de Perú, todas comparten un mismo patrón, con una plaza de armas en el centro, llamado Zócalo en el caso de la Ciudad de México, porque ahí estaba el caballo de Carlos IV, ¿no? Y entonces se trasladó al Palacio de Minería, pero todas comparten esos rasgos, ¿no? Civilizatorios de una plaza donde existe una catedral, donde está el cabildo, el ayuntamiento, donde se ponían los comerciantes, donde estaba, en caso de la Ciudad de México, el Palacio Virreinal, porque era sede de virreinato, y a partir de ahí, pues, norte, sur, este y oeste, Cardus y Decumanus, en el mismo sentido que el patrón romano, de civilizatorio, pues se empieza a crear una estructura de ciudad donde desde los primeros tiempos ya ven que había universidades, había catedrales, había festejos, plazas de toros improvisadas en algunos casos, como en el caso del Volador, en el caso de la Ciudad de México, pero quiero decir que desde los primeros tiempos, como se ha dicho muchas veces de manera errónea, esa colonización, no fue tal, sino que realmente fue una transculturación, podríamos llamar, de lo que fue un mismo patrón europeo que luego se trasladó a América. O sea, las Indias no fueron colonias, como decía Ricardo Levene, porque realmente en las Indias lo que era la vida en cualquier ciudad virreinal, pues... era similar, ¿no? Con un arte propio, como era el arte americano. El barroco americano es el arte pues insuperable de toda
del mundo americano, la pintura propia, la gastronomía propia, ya saben que todos los platos, ¿no? La patata, por ejemplo, que es lo que hizo que en Europa no se murieran de hambre, Kartoffeln, famoso en Alemania en las guerras de religión, pues hubo una mezcla, ¿no? Con todo, pues el propio mole, ¿no? O el propio, pues bueno, todas las toda esa mezcla, ¿no? Culinaria que también existe en Hispanoamérica y que tiene mucho que ver con todo esto que estamos hablando. Entonces, un poquito en resumidas cuentas, yo creo que la primera idea fundamental es esa, ¿no? De que América es una unión de sangre indígena y de sangre europea, de sangre castellana y luego pues de otros reinos ya que se unieron hispánicos a la conquista. Bueno, eso para iniciar. Luego, yo creo que en general las consecuencias, como decía, de las guerras civiles en el siglo XVIII y XIX, ¿no? Pues bueno, fueron una catástrofe a los dos lados del Atlántico porque esa unidad que decíamos imperial, han llamado algunos, pero ya no era imperio porque la monarquía católica desde Carlos V ya no es, Felipe II ya no es emperador en ese sentido, sí tenía una visión imperial en el sentido romano, ¿no? De recuperación del elemento romano histórico, pero pues se trataba de una serie de acumulación de reinos bajo ese monarca. Y yo creo que aquí el profesor Faustino Martínez creo que da en el clavo. Hay autores que yo les puedo citar por si a alguno le interesa el tema, pero Fernando Bouzá, Gil Puyol, Henry Kamen, Feliciano Barrios, José Antonio Escudero, todos ellos son grandes indianistas y personas que han estudiado, pero Faustino Martínez decía lo siguiente, dice que la monarquía hispánica era una acumulación de territorios que basculaban en torno a la figura del monarca, en torno al rey, quien se comportaba de manera asimétrica en los territorios, pues no podía hacer lo mismo en Castilla que en Aragón, por ejemplo, ya que cada territorio tenía sustantividad propia. ¿Qué quiere decir Faustino Martínez? Pues que no eran territorios independientes los que conformaban el mundo hispánico de la Edad Moderna, pero casi rayaban esa independencia, porque cada uno disfrutaba de sus propios derechos, de los famosos fueros, cada uno tenía en sus territorios, el rey no podía intervenir de la misma manera en uno u en otro, porque acuérdense, viendo los propios los títulos, ¿no? y los privilegios que tenían según qué figuras y qué personas en cada territorio, pues no podía comportarse igual siendo conde de Barcelona que rey de Nápoles, que duque de Milán o rey de Castilla, ¿no? Entonces, en ese sentido, las coronas, cuando se unen después de los reyes católicos, ¿no? Y las coronas se dividían en reinos, después de los reinos se fragmentaban en provincias, luego había corregimientos, había señoríos, había partidos, distritos y concejos. Entonces, pues el rey, decía Faustino, que si ponía un pie en Castilla, sabía que no podía comportarse igual que en Sevilla. Entonces, pues eso impide que hubiera también, que esto ha sido un error muy grave, impide que hubiera una suerte de absolutismo, ¿no? En el mundo hispánico. Perdón, estoy ¿Está escuchando activado el ruido audio? de fondo. Disculpa, se escucha cortado, como que se Escuchando un escucha, ruido. como que te pausas. Pues yo tengo aquí los Me datos parece que es un puestos. poco el internet de aquí, pero bueno, parece que ya, ok. Tengo el internet, parece ser que está todo correcto desde acá. Sí, no, sí somos. Es el internet. Pues bueno, un poquito. Escucho otra vez un poco de retardo, pero cuando me digan, continúo. Lo que dice, escuchan bien. A ver, ¿puedes volver a intentarlo? Les escucho perfecto. Es nuestro internet. Sí. Es que te escuchamos, pero de repente no, y de repente sí. Pero somos nosotros, porque los que están acompañándonos en línea sí te escuchan bien. Bueno, sí, tú sigue, ¿no? Sí, gracias. Vale, Sí. bueno, pues prosigo. Digo que ahora sí que escucho el retardo. Sí.
Bueno, sí, hace rato, No hicimos nada. Entonces, no, quién hasta sabe. ahora estaba bien, pero ahora se escucha mucho mi voz y casi no puedo hablar porque me escucho yo al segundo de hablar, ¿no? Si lo pueden dejar como estaba antes, perfecto para continuar. Pues, ¿qué hacemos? ¿Si sigo o qué hacemos? Ahí nosotros nos apagamos para que no te autoescuches. Entonces, si quieres hablar y seguirte y si no sientes que te escuchas, puedes seguir. Bueno, entonces, a ver, este es un tema muy importante, ¿no? Ya hemos explicado cómo era la configuración política de lo que era la monarquía católica en la Edad Moderna, y entonces, iniciado ya el siglo XIX, se produce ese cambio de paradigma del que ha hablado Austreberto en la introducción, y también siguiendo con este autor, por finalizar con Faustino Martínez, donde lo había dejado antes, pues cuando José Bonaparte se encuentra en España, ese cambio de paradigma es ese diseño liberal, ¿no? de las ideas ilustradas ocasionadas o que ocasionan una reforma al estilo francés. O sea, en la península ibérica se invierte el sentido del antiguo régimen, porque ahora ya no estamos hablando de un rey, de un monarca, sino que estamos hablando de la nación, de un constructo que es nuevo, es novedoso. De hecho, en la Constitución se empieza a hablar de algo que es la nación, ¿no? Y que esa nación va a controlar a la provincia controla el municipio, y en ese sentido es el sentido inverso, ¿no? Es el modelo inverso al modelo del antiguo régimen ascendente, donde en vez de la nación desde arriba hablábamos del municipio, hablábamos del cabildo y hablábamos de esa expansión de civilización, como habíamos dicho en América, ¿no? Entonces, en Francia, que hubo una verdadera revolución, pues en ese sentido, esa división geométrica que se hace de las provincias, de las nuevas organizaciones políticas, de las intendencias, pues también en el caso de la península ibérica, con tijeras y con cartabón se empiezan a diseñar unos nuevos territorios que ya tienen poco que ver con los territorios históricos, que eran pues los antiguos territorios geográficos, ¿no? Utilizando los ríos, etcétera. Tal. Bueno, pues esto que dice Faustino es muy importante por lo siguiente, porque al igual que en la península se produce el gran cambio a raíz de los hechos que suceden a inicios del siglo XIX, en América también vamos a ver que, pues bueno, toda esa realidad americana va a cambiar a raíz de las famosas y, como he dicho al principio, mal llamadas independencias de Hispanoamérica. A ver, no lo sé si Austreberto en esto ha incidido mucho en el curso, pero a ver, lo que fueron las llamadas independencias en Hispanoamérica, en realidad es una pluricausalidad lo que llevó a las secesiones. O sea, es un proceso muy complejo y además de que constituyen algo que es en el tiempo es larguísimo. O sea, son varias décadas, ¿no? Lo que sufrió un cambio de paradigma, todo lo que es un continente entero y lo que sería América del Norte, América Central y América del Sur. Entonces, a ver, el tema aquí, y entroncado con Francia, con lo sucedido en la península, con Napoleón, empiezo por América para conectarlo con el caso peninsular, pero esa revolución llegó a América. ¿Vale? Ya estaba a tiempo operando, es decir, en la monarquía hispánica, desde tiempos ya de los Borbones, hay un cambio más de centralización. Ellos no están pensando en términos revolucionarios, pero sí hay un cambio también de una centralización mayor en una serie de medidas, las famosas reformas borbónicas, los famosos vales reales. Hay también una política de lenguas que antecede a la del abate Gregoire en Francia, ¿no? Y entonces la política de lenguas, de supresión de lenguas de Carlos III en los territorios americanos, que esto no había pasado nunca hasta tiempos de finales del siglo XVIII, durante todo el periodo de los Austrias y de los Borbones anteriores. Hay también varias cuestiones importantes, como es la reforma universitaria de 1767, un tema fundamental que para el profesor Villalón es catalizador,
que es la expulsión de los jesuitas, porque esa secularización que se inicia desde la corona y que no es un caso aislado en el caso del mundo hispánico, sino que no es casualidad que en todos los territorios europeos se expulse a los jesuitas. Es un poco ese proceso secularizador de expulsar todo el poder que tenía la Iglesia dentro de las coronas del siglo XVIII y pues todo eso son elementos que podríamos hablar de una política del despotismo ilustrado. Todo eso entraría dentro de esas ideas, de esa corriente revolucionaria ya del siglo XVIII que tiene que ver más con las cuestiones desde la península ibérica que desde América. Luego hay una segunda causa fundamental, ese factor catalizador que hemos hablado, que es que es una explosión para todo el mundo hispánico, como es la llegada de Napoleón, ¿no? O sea, Napoleón y la Revolución Francesa, la invasión de Napoleón como agente difusor de todas ideas de ese nuevo orden revolucionario, sin el cual no se puede entender nada de lo que viene después, ¿no? Porque en un primer momento, esto el profesor Salvador Cárdenas lo ha estudiado muy bien en México, ¿no? Pero al inicio las juras fernandinas, todo lo que son los levantamientos cuando no hay rey en la península ibérica, cuando no está Fernando VII, se levantan las juras en favor de Fernando VII, no son juras en pro de la independencia en América, sino que son juras en favor del rey. Esto, el proceso autonomista de principios del siglo XIX, me estoy refiriendo a 1808, no tiene nada que ver con el proceso final, la tercera parte del proceso de la década de los años 20, cuando, por ejemplo, en 1821 entra Iturbide en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, es un proceso, como digo, muy largo, pero no se puede entender sin Napoleón, no se puede entender sin la conquista de la península ibérica, no se puede entender sin la sustitución del rey y cuando ya no hay rey en la península, pues todo lo que se desencadena después a los dos lados del Atlántico, ¿vale? Entonces esto es muy importante. En el caso de Ciudad de México, yo en la tesis doctoral estudié el caso de Francisco Primo de Verdad y Ramos con el profesor José Luis Soberanes, que fue mi director de tesis y al cual le mando un saludo. Y pues bueno, en ese sentido, el proceso autonomista, con todas esas ideas que estoy diciendo a principios del siglo XIX, entronca con la figura de Francisco Primo de Verdad y Ramos en la Ciudad de México, en el síndico personero del común, pero no tiene nada que ver con el proceso final de secesión de los años 20 que me referiré después. En tercer lugar, ¿no? El influjo externo, el papel de Inglaterra, el papel de las guerras atlánticas, la labor insurgente, ¿no? Las experiencias de la insurgencia y de la independencia de los Estados Unidos, el caso de Haití. También luego, después de esas reformas borbónicas, ese malestar en los propios criollos, en los propios criollos americanos. Y también, pues, Inglaterra. Es importante destacar que todos los próceres, San Martín, Bolívar, Sucre, O'Higgins, todos ellos, todos se han cultivado en lo que han sido las logias, ¿no? Yo no voy a hablar de logias masónicas en ese sentido porque no soy especialista en masonería, pero sí que todos pasan por esos centros culturales, tanto en Inglaterra como en Francia, etcétera, y todos luego tienen una preponderancia fundamental en lo que es el proceso de secesión, ¿no? Con intereses que son ajenos y que son externos pues a los intereses del antiguo régimen en el mundo americano. Entonces, bueno, todo eso forma parte de esas causas que, como digo, son complejísimas. Esto es un curso entero, hablar de lo que sería cada una de estas, ¿no? En cada una de estas causas en particular. Pero bueno, para que lo entiendan, pues todo esto es lo que gravita alrededor del proceso de independencia, como la terminología del siglo XIX lo denominó. Dentro de todo esto, aquí están los indígenas, dentro del movimiento de independencia, que Gisela von Woveser, por ejemplo, Margarita Menegus, todos en la UNAM han estudiado muy bien, y pues bueno, los indios insurgentes no buscaban la independencia de Nueva España, ¿no? O de la América septentrional, carecían de esa percepción clara de lo que significaba y para ellos desvincularse, la desvinculación entre el rey y las funciones que tenían, pues hay un gran apego, ¿no? A la figura del rey en la mayoría
de los indígenas americanos, ¿no? O aquí los levantamientos fueron más bien por motivaciones culturales, por motivaciones sociales, por motivaciones económicas. Eso es lo que impulsó a que los indios participaran en la lucha. Y luego también, como digo, esa política final de los Borbones, también con los vales reales, pues hay un malestar, por ejemplo, en el caso del señorío de Tlaxcala, hay algunos que se oponen, ¿no?, a esas medidas, nunca se llegan a aplicar en Tlaxcala, pero también hay como un malestar que se ve, ¿no? Entonces, aquí el profesor Rubial García de la UNAM también decía que la protección que habían tenido durante 3 siglos los indígenas en el virreinato se rompe a partir del momento en que los indios se convirtieron en ciudadanos. Esto es muy importante, que después de las independencias, los que eran los famosos indígenas americanos que tenían del antiguo calpulli indígena azteca, por ejemplo, por poner el caso de los mexicas, que se resguarda, igual que en el resto de tribus que había en Hispanoamérica, se resguarda todo lo que era la propiedad comunal en los cabildos de indios, había repúblicas de indios y repúblicas de españoles, todo eso que se había mantenido desde Isabel la Católica, del famoso codicilio de Isabel, del testamento de Isabel, luego en las leyes de Indias, las leyes de Burgos, las leyes de Valladolid, las leyes nuevas, etcétera, todo eso que se había resguardado como el derecho indígena, pues cuando se convierten en ciudadano pierden todos esos privilegios. Entonces aquí esa privatización que se produjo después de las secesiones, esa privatización y supresión de recursos del antiguo Altepetel y de lo que se había mantenido en las repúblicas de indios, pues marcan el nuevo orden revolucionario ciudadano de muchos y pasan de ser personas protegidas pasan a la pobreza absoluta, ¿no? Esto, León Portilla tenía una frase que decía que cuánto los políticos de hoy, los gobiernos actuales, cuánto se fijan en los indios del pasado, ¿no? Los famosos Cuauhtémoc, etcétera, tal, pero que poco en los indios del presente. Entonces, en ese sentido, pues todos estos autores comentan un poquito esta situación, ¿no?, del el mundo actual dentro de pues, ese pasado indígena y cómo hoy pues, se aboga mucho por el pasado indígena con tintes indigenistas y con tintes nacionalistas, pero hoy no preocupa mucho tampoco qué les pase a los indios de la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, esto con respecto a esas causas profundísimas que no podemos tampoco abordar mucho más. Pero bueno, si hemos obviado, ¿no?, que el proceso está diferenciado en varias fases, hay un momento, que es el que me había pedido también Austreberto que referenciara, que es esa segunda parte del conflicto, que son las Cortes de Cádiz. Esa parte del proceso, si de 1808 a 1812 habíamos hablado de una primera etapa autonomista en el caso de América y en el caso de la península, que lo diré después, Napoleón había llegado, no había rey, había una guerra, está la batalla de Bailén, luego llega Wellington con Inglaterra, lo poco que ha dejado Francia lo acaba destruyendo Inglaterra y las industrias y todo lo que hay en la península ibérica es una catástrofe grandísima. Antes de eso, la batalla de Trafalgar, donde ya la Marina española había perdido junto con Francia en ese contingente que luchan contra Nelson en Trafalgar, había perdido pues la mayor parte de su flota. Pues todo ese es el contexto de lo que está pasando en la península ibérica, además de una guerra civil que, como decía el profesor Gambra, fue la primera guerra civil española, cuando el golpe de Riego pues también supone un impacto tremendo en la península. Bueno, pues todo eso que pasa en la península, y no se puede entender lo que pasa en América sin entender qué pasa en la península ibérica desde el punto de vista de ultramar, pues esto es lo que lleva en el caso novohispano hacia los elementos de Rayón en el 12, hacia la proclamación de la República de Morelos en el 14, la Constitución de Apatzingán. Luego da un giro de 180 grados con el regreso de Fernando VII y el Congreso de Viena, ¿no?, con esas potencias que han vencido a Napoleón en Europa. Luego en 1820 vuelve a variar, ¿no?, con el restablecimiento de la Constitución de Cádiz y con esa guerra civil, porque los soldados que en Cabezas de San Juan, que cuando iban destinados desde Cádiz a América, hay un golpe de estado del coronel Riego y él vuelve a implantar la Constitución de Cádiz,
Y entonces Fernando VII tiene que jurar la Constitución de Cádiz y todas esas tropas que van hacia América a sofocar esos levantamientos ya no pueden ir y entonces se jura la Constitución de Cádiz y otra vez vuelve a cambiar la situación en la península. Entonces, un poco para que entiendan mínimamente qué pasa en la península, y creo que con esto se entenderá, Emilio de Diego comentaba que la Constitución de Cádiz sirvió para legitimar el movimiento de secesión en América. Igual que en España, porque ¿qué ocurre? Y es que si en España, imagínense que cada vez hay más desarraigo, porque las generaciones criollas americanas cada vez tenían menos que ver con los españoles o con los gachupines al inicio, ¿no? Y entre los americanos se hacía patente ese desafecto. Además, se desploma el gran pilar, o sea, en la Edad Moderna hay dos pilares, el sol del papado y la luna del imperio, el altar y el trono. Esos son los dos pilares de la Edad Media, que se mantienen en la Edad Moderna bajo pues, el modelo de, en el caso nuestro, de la monarquía católica. Entonces, claro, si un pilar tan importante como es el rey se suprime, ese pilar, que era un pilar que aglutinaba a todos los territorios bajo su figura, se desploma, no hay rey, y encima desde la península se empieza a teorizar desde Cádiz con un nuevo concepto de soberanía en nombre de la nación. Claro, cuando llegan, y esto Jaime, el profesor Jaime del Arenal, cuando dice que en América se preguntan ¿y por qué tenemos que obedecer lo que venga a decirnos la Junta de Sevilla, luego la Junta de Oviedo? Y entonces en ese sentido es un auténtico caos, ¿no? Porque lo que está ocurriendo, y José María Portillo, etcétera, Chema Portillo, todo esto que lo han estudiado, los panfletos y el caos que supone el que vayan llegando noticias desde la península ibérica, y entonces, claro, que se arroguen la soberanía cada uno, el poder cuando no hay rey. Todo esto va creando una fragmentación de lo que es la unión que existía bajo la figura del monarca en el antiguo régimen. En esta línea, Río Saloma observa que los criollos que hacen la independencia no querían en buena medida obedecer a una constitución de Cádiz de tinte liberal, ¿no? Y entonces en ese, un momentito, porque acaba de entrar mi hijo en medio de la conferencia. Manuel, estoy en una conferencia. Por favor, mamá, por favor, vete con mamá. Cierra las puertas. Sí, perdón, Manuel, es que estoy en una clase, Vale, vale. Perdón. Vale, gracias, Manuel. Estoy en una clase. Eh, entonces, perdón, perdón por lo que ha pasado. Entonces, lo que les quería decir es eso, ¿no? Que las repúblicas urbanas del antiguo régimen y todo lo que había sucedido después de la influencia gaditana varió el sentido del concepto de independencia. Entonces, es ahora, en una segunda fase, cuando tras las Cortes de Cádiz y la migración, y todo lo que representa, ¿no?, para los americanos este problema, pues es lo que lleva en 1820 hacia lo que llamábamos la secesión americana. ¿Qué ocurre en 1820 realmente? Bueno, el caso de México todos lo conocen, pero un poquito aquí, siguiendo al profesor Tomás Pérez Bejo, que creo que también entiende muy bien que lo que pasó en esas 2 décadas es un episodio central, como decía yo al principio, en la historia de la humanidad, en la historia del mundo atlántico. O sea, desaparece una estructura de 3 siglos, que es la monarquía católica, que era una organización política en torno a la cual, dice Tomás Pérez Bejo, había girado la vida de todo el mundo atlántico durante 300 años. Y entonces, después de esto, empiezan a desarrollarse una serie de estados marginales, España, México, Argentina, Centroamérica, por no decir, pues todos las pequeñas repúblicas independientes de todo el mundo americano. Y entonces, ¿qué ocurre? Que pasamos de una cosmovisión que había señalado yo de epicentro hegemónica en el mundo a una cosmovisión pues que ya se empieza a resquebrajar, ¿no? Yo no soy experto en Iturbide y esto el profesor Austreberto lo conoce mucho mejor, pero en realidad la independencia en 1821, apuntaba también José Antonio Ullate, que ni México ni España existían como tal políticamente. O sea, existían los términos, pero connotaban todavía una realidad muy confusa.
dice él, ensayándose en México como imperio sin ni siquiera emperador y sin correlato territorial, ni tampoco con un relato identitario colectivo. O sea, para que se imaginen, cuando se produce la entrada de Iturbide, no se saben, no se conocen ni siquiera los límites de la Nueva España. Ellos le llaman América Septentrional, no tienen todavía ni el concepto de México que nosotros entendemos hoy como nación, pero al igual que España, ¿no? Donde tampoco hay un aparato perfectamente anclado. El propio Jovellanos, a finales del siglo XVIII, dice que España necesita, como otras potencias, empieza a tener una historia propia, ese concepto de nación se tiene que teorizar y todavía hasta finales de un siglo después, hasta el siglo XIX, finales del siglo XIX, es cuando todavía en la península ibérica no existe todavía ese correlato nacional de lo que es España, ¿no? Entonces, Alfredo Ávila habla también en México de que las obras de Julio Zárate, Juan Hernández y Dávalos, o la famosa obra de Riva Palacio de México a través de los siglos, todo eso es lo que va articulando esa especie de historia nacional. Los mitos, ¿no? El mito, por ejemplo, los niños héroe, la bandera, el himno, las obras de historia, todo eso va generando una perspectiva de nación que no se tiene todavía. Por eso la frase de Tomás Pérez Bejo es real. Tomás Pérez Bejo dice que las naciones no fueron la causa de las independencias, sino que fueron la consecuencia. O sea, no estamos hablando aquí de guerras nacionales en las secesiones de Hispanoamérica. Por eso yo me he negado a hablar de guerras de independencia, porque no hay naciones que se independicen de otras, no existen las naciones. Los datos que este profesor Tomás Pérez Bejo arroja son muy claros, ¿no? En la famosa batalla de Ayacucho, la isla de Chiloé, que es una isla de Chile, al sur de Chile, en la Patagonia, aportó más indígenas a la causa, al ejército real del Perú, o sea, no era el ejército de España, sino el ejército real del Perú, aportó más indígenas a la causa que todos los reinos juntos de la península ibérica. Entonces, no se sostiene que hubiera guerras que hubieran enfrentado a un 1,8% de la población que era gachupina, porque el último censo del virrey Venegas a finales del siglo XVIII, en la Ciudad de México, había 1,8% de población española en el lugar donde más población española había de toda América, que era la capital de Nueva España. Entonces no se sostiene que hubiera casi 3 décadas o 2 décadas de enfrentamientos entre un 1,8% de la población contra el 97,5% de la población, el 98,5% de la población en toda América, ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy importante tenerlo en claro, tenerlo muy claro, ¿no? Que hace 2 siglos no se independizan naciones americanas, sino que una serie de ciudades, una serie de confederaciones negocian por lo que está pasando también en la península ibérica. Y aquí entraría toda la cuestión, ¿no? Del caso mexicano en la pintura histórica, ¿no? Todos los nuevos estados son hijos de la revolución y en ese sentido México es un claro ejemplo, ¿no? Esos 2 proyectos de nación que surgen en el siglo XIX, un proyecto conservador bajo Iturbide, la figura de Iturbide, y un proyecto liberal. El proyecto conservador triunfa hasta los años 60 del siglo XIX, pero ese proyecto conservador es sustituido por el proyecto liberal que se impone. O sea, hoy la mayoría en el colegio, en lo que es la educación pública, seguramente habrá estudiado esa visión liberal de la nación mexicana. Es decir, México nace desde un pasado idílico donde los indígenas vivían pacíficamente. Claro, todos los grandes Matos Moctezuma, todos los grandes prehispanistas, tienen una visión que habría que acercarse a ella para que vieran lo que significaba, ¿no? el mundo prehispánico en su tiempo, ¿no? Pero luego pasan por un periodo de muerte que es la conquista y luego resucitan, ¿no? En las famosas independencias, como que la nación se levanta en contra de la opresión del extranjero. Ese es el relato liberal que se impone en estas obras, que como digo son las que han permeado hasta la historia actual en la mente, ¿no? De todos los que han estudiado historia, pero que tiene muy poco que ver con la realidad, porque, por ejemplo, ¿por qué el relato liberal se basa en los aztecas y no en los tlaxcaltecas
o en los cholultecas o en los zapotecos, etcétera. Porque claro, aquí se intenta tomar una civilización que se le impuso otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué la Malinche es un término, el concepto malinchista es un término despectivo en México? Y por qué los tlaxcaltecas son un pueblo, pues, en ese sentido, que no entronca con la visión nacional preponderante de todo México, porque realmente se está tomando la historia de un pueblo y que, como todos saben, yo esto creo que no habría que recordarlo, pero lo sabrán, los pueblos, o sea, Cortés no pudo conquistar con 800 hombres, que es el momento que más hombres tuvo, no pudo conquistar un imperio de 100.000 guerreros como era el imperio azteca, sino que realmente lo único que hizo Cortés, bueno, lo único es una proeza, ¿no? El genio de Cortés fue unir a más de 40 tribus que todas se unieron contra los aztecas. Pero Rubial García lo comenta también, ¿no? Hay que acordarse que la conquista la hicieron los indios, las independencias las hicieron los españoles, las hicieron los criollos. Entonces, la conquista no la hizo Cortés, no la hizo España, España no existía. O sea, Cortés era pues bueno, un soldado que estaba en Cuba, ¿no? Con Diego de Velázquez, y entonces Cortés representa pues esa figura, ¿no? Idílica de la época de la Reconquista medieval casi española, donde las personas iban a las Indias a hacer las Indias, pero quiero decir que todo también bajo una visión de fe, ¿no? De fe, la riqueza era una cuestión importante, pero no era la única, por eso no era un concepto colonial. Bueno, esto es importante señalarlo, ¿no? Que esa es la visión que se impone después de las independencias en los nuevos estados, ¿no? En toda Hispanoamérica, que es la visión liberal. La visión conservadora, esa decae, como digo, en los años 60, y la figura de Iturbide, por ejemplo, se aparta en el caso de México. Todavía hoy México es el único país que tiene dos fechas de celebración de su independencia. Una es el relato conservador, que nadie prácticamente conoce, que es la entrada de Iturbide el 24 de septiembre, el 27 de septiembre de 1821, y otro es el grito de Hidalgo, ¿no? Que es el que todo el mundo celebra unos días antes, el 15, en México, ¿no? Pero el cura Hidalgo tampoco tenía nada que ver en lo que él sustentaba en 1810, no era lo que sustentaba o sea, como se expone, ¿no? De lo que sustentaba Hidalgo en 1800, y como si quisiera una independencia de otra nación. Eso no tiene nada que ver. Bueno, entonces, dicho esto, eso es lo que pasa en América. Y sería muy interesante hablar del relato que aparece en las pinturas, ¿no? Porque los famosos cuadros de Cuauhtémoc, ¿no? En esa convención del siglo XIX en Chicago, cuando se presenta a Cuauhtémoc, que le están quemando los pies, en realidad lo que están diciendo es que la nación está siendo atacada, ¿no? Ese es el modelo que luego sigue también las pinturas de Diego Rivera, ¿no? En el siglo XX, y es un poco ese relato liberal que, como digo, es el que triunfa. Mientras que el relato conservador decía que la nación mexicana se había emancipado porque se había hecho mayor, y en ese sentido la nación mexicana pues está buscando ya una emancipación natural, ¿no? De su historia. El relato liberal es el que pues gana en todos los órdenes, en el orden literario, en el orden educativo, en el orden histórico. ¿Y qué está ocurriendo en España? Porque esto es muy importante. Igual que al otro lado del Atlántico, tras la crisis imperial en la península ibérica, lo que estaba pasando con Napoleón es que también se crea ese mito liberal de la revolución, ¿no? Napoleón. Se habla de la guerra de independencia contra el francés. Así es como se explica desde la península ibérica, ¿no? O sea, la guerra contra Napoleón en España es un proceso de multicausalidad. Es una guerra nacional, muy minoritaria, porque hay un protonacionalismo que podríamos hablar, dieciochesco, del siglo XVIII, pero no es un nacionalismo como el que muchos autores han hablado, como si existiera el nacionalismo ya en el siglo XVIII que se está generando, sino que es un nacionalismo cultural, es un nacionalismo lingüístico. Las reales academias, etcétera, ya van creando esa visión, ¿no? Eso que estaba diciendo, que estaba Jovellanos, que estaba intentando decir, ¿no? De crear una historia nacional, etcétera, que no existía y no podía existir porque no es conforme a la historia real, ¿no? También es un proceso, esa multicausalidad, también hay una guerra internacional en la península, pero sobre todo es una guerra religiosa.
O sea, lo que hay en España en el siglo XIX contra Napoleón es al grito de Dios, patria y rey, el pueblo se une en contra de la Marsellesa, en contra de la Revolución Francesa. Y de hecho, el grito del 2 de mayo en Madrid es el que dice el pueblo que nos los llevan, refiriéndose a los infantes, ¿no? de los hijos de los reyes, ¿no? Cuando se los llevan a Francia. Los sermones de la época también, cuando examinamos los sermones de la época, ahí se puede ver un pensamiento que es antirrevolucionario, no es nacionalista. Entonces, esto es muy importante entender que ese pensamiento antirrevolucionario y no nacionalista no era por el hecho de ser franceses, por un hecho nacional y como luego la terminología de la época ha dicho, guerra de independencia contra el francés. No es una guerra contra el francés. Eso no se explica. Si, o sea, ustedes piensen en 1808 que Francia, Napoleón entra y el pueblo se une en contra de Napoleón. Pero no se explicaría entonces que una década después, en 1823, cuando llega el duque de Angulema, que es el hermano del rey francés, ¿vale? Esos mismos franceses, que son franceses, igual que una década anterior que sus padres, los mismos franceses que llegan luego en los años 20 a España, esos son vitoreados y esos el pueblo los acoge sin que haya ningún conflicto. ¿Por qué? Porque realmente los primeros eran soldados de Napoleón, de la Revolución, y los segundos son soldados de Luis XVIII. Entonces, los soldados del duque de Angulema, si nosotros intentamos estudiar la historia a la luz del nacionalismo moderno, es imposible, es indescifrable entender por qué unos franceses una generación antes luchan contra los españoles y luego por qué una generación después sus hijos vuelven a entrar en España y son vitoreados por el pueblo siendo franceses también. O sea, la cuestión no es una cuestión nacional, es una cuestión que tiene que ver más con todos estos tintes y esta complejidad que he comentado. Y ya para ir cerrando, porque yo creo que esto es importante, como conclusiones, yo diría lo siguiente. A ver, para estudiar todos estos procesos no se puede reducir a un maniqueísmo entre buenos y malos. Aquí María del Carmen Martínez dice que hay que acercarse a los hechos desde la historia para conocer a los hombres en su tiempo. O sea, nosotros desde una visión anacrónica a veces intentamos ver con las gafas de la actualidad la historia y eso es una barbaridad. Por ejemplo, el caso de la Inquisición que aquí bueno, no lo sé si daría tiempo a explicar, pero hay alguna serie de cuestiones, de instituciones muy mal estudiadas que nosotros a lo mejor desde una visión multiculturalista actual intentamos estudiar y poner en contexto bajo los parámetros actuales. Y eso no se puede en historia. Entonces, lo mismo en estos procesos no podemos desde el punto de vista de la nación actual y del nacionalismo actual intentar ver qué sucedió y poner pues todo este tipo de mensajes actuales, ¿no? Políticamente hablando, sobre algo que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, la historia no es un instrumento político. Nosotros no tenemos la verdad en nuestra mano. El pasado es pasado, ¿no? Como decían varios autores, el propio Karl Popper, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí da en el clavo José Antonio Ullate, el autor navarro, cuando dice que realmente acercarse a la realidad requiere complejidad. O sea, no se trata de tomar partido por uno u otro lado. Es que eso es una estupidez, ¿no? Porque nosotros somos hechura del pasado. Bueno, yo no, en el sentido de a lo mejor de lo que tiene que ver con América, no, porque mis antepasados no viajaron a América, pero todos los antepasados de todos ustedes, pues sus antepasados tendrían sangre española y sangre indígena, ¿no? Porque México es un país mestizo porque durante 300 años pues tuvo esas dos vinculaciones. Entonces, en ese sentido, es atentar contra uno mismo. Cuando se crean este tipo de discursos, eso es atentar contra el pasado de uno mismo, contra su propia sangre, ¿no? Y entonces, por eso, como observa este autor, pues sabemos poco del pasado y en gran medida lo poco que sabemos es falso. Entonces, la historia es mucho más difícil que A o B. Tiene niveles intermedios, tiene niveles agrisados, no como actualmente, por desgracia, se está hablando, ¿no? En la actualidad desde los discursos políticos. Entonces, yo creo que aquí no hay que caer en una suerte de relativismo.
es importante tener en cuenta que la historia oficial y pues esa historia moralizante de nuestros días, pues que quiere ver desde la óptica actual el pasado, pues no es correcta y lo que hay que hacer es un poco pues entrar en el terreno y pues ir a los hechos que son más complejos que todo esto. Y finalmente, pues esto, ¿con qué entronca? Con las llamadas ideologías. Las famosas ideologías actuales, bueno, las que tienen que ver más con el tema, es el neoindigenismo. No sé si alguien de ustedes, bueno, luego si no en las cuestiones, en las preguntas y respuestas, pero aquí tiene que ver con el concepto de ideología. El concepto de ideología está contrapuesto al concepto de filosofía. Claro, la filosofía, burlarse de la filosofía es el verdadero modo de filosofar. O sea, no es sabio de quien sabe, sino quien es consciente de que sabe poco. El propio Sócrates, cuando acuña el término contra los sofistas, sofos, sofo y sabio, lo que dice Sócrates es que yo no soy un sabio, pero yo tengo amor por la sabiduría. Y entonces él les demuestra que los sabios de la época no tienen ni idea. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que tener una visión más filosófica que ideológica, porque la ideología al final te conduce a todos estos errores. Y no me refiero solo al caso del neoindigenismo, sino que es falso ver la historia bajo cualquier óptica ideológica. O sea, el nacionalismo es falso ver una historia, como hemos explicado, nacional, como si la nación existiera desde tiempos remotos, que es lo que se ha impuesto. Es falso ver una historia desde un punto de vista patriarcalista, como si la mujer y el hombre hubieran tenido una función de roles diferenciada como después de la revolución industrial actual, ya de tipo capitalista, y como si hubiera habido una especie de lucha de clases entre la mujer y el hombre a lo largo de la historia. Es falso también ver la lucha de clases, ¿no? O sea, la lucha de clases, Marx, aunque es muy interesante en muchas cuestiones, cuando adopta toda esta teoría, pues claro, es una teoría del siglo XIX, ¿no? Cuando está hablando de proletarios y de burgueses, que no tiene nada que ver con el pasado. Es falso ver desde el punto de vista del fascismo, por ejemplo, la historia, cuando esa Roma pagana rememorada por Mussolini, intenta rescatar toda esta cuestión. Entonces, yo lo que quiero decir es eso, que ideologizar la historia pues finalmente conduce a cuestiones que no tienen sentido y que tienen muy poco que ver con la realidad, ¿no? Y bueno, un poco pues eso, esa reivindicación que creo que es importante hacerla, ¿no? Porque pues todos estos procesos tienen una complejidad mayúscula y yo creo pues que son varios tips, varios consejos de lo que por lo menos en mi caso, en la experiencia de esta última década y media, pues lo que les puedo yo aportar, ¿no? Entonces, pues yo creo que Austreberto con esto cerraría un poco la cuestión de lo que es ese proceso de secesión en el mundo atlántico, el caso de la península, el caso de las causas donde Napoleón, Cortés de Cádiz, etcétera, cómo influyen en lo que es luego la nación moderna y un poco pues todos los actores de la época, cuál es la situación. No sé si con esto quieras que me extiendan algo más o sería suficiente y pasemos a la ronda de preguntas. Te brindan un aplauso. Muchas gracias. No, no lo puedo escuchar, pero lo agradezco desde el otro lado del Atlántico. Bueno, bueno, pero que quede patente que recibes un aplauso. Bueno, Muchas gracias. vamos a abrir el espacio a preguntas y respuestas. Tenemos el tiempo un poquito limitado, Sí, pero yo creo que en ese proceso pues podemos profundizar en algunos puntos vale. específicos. Vamos Sí, primero a checar si los alumnos tienen alguna duda o algún comentario. Y después, si nos da tiempo, pues pasamos al chat para que pregunten los asistentes externos. Y pues bueno, ya si nos da tiempo, pues ya damos ocasión a las preguntas de los externos. Pero bueno, primero los alumnos aquí presentes, dudas, comentarios. ¿Quién se anima? Sí, por favor.
eh, que mencionó en la exposición. Ujú. Eso para la investigación es una, o sea, como una causa o problemática que yo no había, o sea, de la cual no sabía. Entonces, si pudiera extender al respecto. Ok, ¿escuchaste la pregunta, Manuel? Muy, muy de lejos, perdona, ¿me la puedes repetir, Bueno, Augusto? bueno, Sí, no te preocupes. Bueno, aquí pues, si quieres ¡Holi! acerca. Bueno, claro. a mí me Sí. gustaría que se extendiera un poco acerca de la política de lenguas que mencionaba, porque pues la verdad es que como que nunca habían mencionado esa cosa en mis clases, entonces si pudiera extender sobre eso, encantaría. Muchas gracias. Muy buena pregunta. A ver, ¿por qué es buena pregunta? Porque realmente, a ver, en la época de los Borbones, o sea, hay que diferenciar lo que es la época de los Austrias con una concepción, bueno, de su tiempo, del siglo XVI y del siglo XVII. A partir de la Guerra de Sucesión en España entran los Borbones. La Guerra de Sucesión no es tampoco una guerra nacionalista como se ha intentado ver en alguna, bueno, aquí en España, que son problemas más entre Cataluña, España, etcétera, tal, ¿no? Pero realmente los Borbones, cuando llegan a la península, ellos, después de los decretos de nueva planta, que es una política jurídica, ¿no? Que imponen una serie de centralizaciones, una castellanización del modelo español, ¿no? Más tendente hacia Castilla, con otros lugares, y entonces se va centralizando el poder. Ellos están hablando en términos de burocratización, de crear una burocracia fuerte, en un momento, en un tiempo histórico en el que las grandes potencias navales, Inglaterra, la Francia de Luis XIV, etcétera, pues claro, están en auge. Y entonces los Borbones al llegar a España, ellos no saben cómo funciona, no entienden toda esta complejidad y están intentando centralizar en una nación fuerte, ¿no? Ellos quieren ese protonacionalismo que hemos hablado cultural, se inicia con las reales academias, con todos ellos, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la...? O sea, ellos no están hablando en términos de la nación que nosotros entendemos política, del Estado-nación, pero sí están intentando crear un Estado centralizador o están intentando la burocracia, están intentando, como digo, tener algo fuerte. Y ya Carlos III, hay una serie de políticas, las reformas borbónicas, que esto impacta. Por ejemplo, el caso de Hidalgo. Ahí el caso de Hidalgo es que a él, familiarmente, con los vales reales, que es una primera desamortización de la época, que en paz descanse Juan Fernando Segovia, yo comentaba con él, con este autor argentino en su momento, pues la política de vales reales de Carlos III, la política, o de Carlos IV, perdón, la política de la supresión de lenguas con Carlos III. ¿Qué significa la supresión de lenguas? Que durante toda la historia del mundo virreinal se habían mantenido las lenguas. Los propios frailes eran los que las lenguas las traducían del náhuatl, por ejemplo, las escribían y entonces por eso las conservamos hoy, porque ellos eran los que las tradujeron, ¿no? Pero a partir ya del siglo XVIII se está intentando centralizar y de hecho las lenguas se está intentando castellanizar. ¿Para qué? Para tener, ¿cómo lo diría yo con una palabra? Para tener un factor económicamente, políticamente centralizador, para ser más efectivos, ¿no? Para buscar esa efectividad que requiere la época. Por eso la modernización de las flotas en el siglo XVIII, por eso toda esa política que estoy diciendo de las reformas borbónicas y también en las lenguas, la reforma universitaria. Pero no es solo la reforma, es también la expulsión de los jesuitas para quitar poder y para secularizar el poder en favor de la corona, porque todo eso, ese poder que estaba fragmentado y estaba dividido en el antiguo régimen en muchos bloques, ¿no? Y en muchos, hoy llamaríamos lobbies, ¿no? En muchos contrapesos de la época, pues toda esa es una política que la corona inicia y pues lo que está buscando es todo eso y la política de lenguas pues tiene su reflejo. Tomás Pérez Bejo también tiene una frase muy interesante que dice que en el siglo XVIII la monarquía se vuelve mucho más española y mucho más americana, porque en realidad la política se vuelve más
española en el sentido peninsular, pero a la vez América se convierte en el epicentro de todo el mundo. O sea, si hoy estamos viendo que Asia-Pacífico, en lo que está pasando en China, es el epicentro del mundo, hoy Asia-Pacífico alberga 4.000 millones de personas entre India, China, Japón, Indonesia, Filipinas, etcétera, pues en el siglo XVIII el epicentro del mundo era la Ciudad de México, era México, era el corazón de la monarquía. Montesquieu dice, España tiene dos poderes, Europa y América, el importante es América, no Europa. ¿Por qué? Porque ahí llegaba el galeón de Manila, llegaba desde Flandes, toda la ruta, las telas de Europa, llegaba era toda la economía americana centralizada. Había sido Potosí al principio, pero ya era de todo el Bajío novohispano, era el corazón del mundo. Y económicamente la capital más importante era México, ¿no? Cuando Fray Servando Teresa de Mier va a Madrid, se piensa que aquello es un pueblo, ¿no? Él dice, ¿cómo puede ser esto el corazón de la monarquía de un mundial, ¿no? De la monarquía católica, cuando la Ciudad de México pues es inmensamente muy superior y más rica, ¿no? Entonces, un poquito eso es lo que yo me refería, ¿no? Que bajo otros factores, como he dicho, de Napoleón, etcétera, 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 también hay factores internos y ahí ya se está viendo cómo en el final de los Borbones, pues hay una serie de políticas que entroncan más con una política más españolizadora que americana y eso afecta a muchos de los intereses de los criollos, evidentemente. Muchas gracias, Manuel. Muy interesante. Pues efectivamente es el tema de las lenguas, pues se entronca precisamente con pues con la leyenda negra incluso, y pues aclara que efectivamente, pues los que resguardaron el legado de las lenguas indígenas, tanto en México como en el resto de Hispanoamérica, pues, las lenguas aymara, quechua, etcétera, pues y guaraní, desde luego, con el papel de los jesuitas en Paraguay, pues se han legado para la posteridad precisamente por la labor de los misioneros. Pues bueno, fue ya hasta después en los estados modernos cuando se trata de imponer esta política pues, de unificar en un solo idioma para imponer inclusive esa civilización moderna, ¿no? Como muchos de los republicanos ya en los países independientes lo impulsaron. Bueno, no sé Poco, si Austreberto, un poco esto que dices, claro, esto que pasó al final del virreinato, que rompe con ese esquema que se había mantenido durante 300 años y eso rompe con el esquema de intentar suprimir lenguas para crear pues por motivos de eficacia, que era lo que quería decir antes, igual que en Francia, la Bate Grégoire en Francia también suprimen todas las lenguas por el francés, ¿no? Y solo oficialmente el francés. Pues hoy tenemos eso mismo a nivel ya suprainstitucional con el inglés, etcétera, pero es un modelo también en ese sentido cultural que es muy importante tener. Y yo creo que eso refleja ese cambio de paradigma de la modernidad, ¿no? Al final ya del virreinato. Sí, sí, adelante, perdón. sí, muchas gracias, Manuel. Al contrario, ¿alguien tiene alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces yo quisiera hacerte una pregunta, una pregunta sobre el papel de la Inquisición. Mencionaste muy brevemente el tema, pero justamente pues relacionado con estos temas de leyendas negras en contra de España, ¿cuál fue el papel del proceso del Santo Oficio de la Inquisición, esta institución tan relevante en el ambiente religioso de los virreinatos? ¿Qué ocurre en este proceso de las independencias y de la implantación de la Constitución de Cádiz? Citado la Inquisición, la he citado porque he dicho al inicio que hay instituciones que se estudian desde un punto de vista nacional actual o desde un punto de vista, hemos hablado del indigenismo, desde otras ideologías, y entonces, claro, que tienen como una valencia, un valor negativo que se les adopta pero que no se estudian desde la época. Entonces, esa institución que fue la Inquisición aquí José Antonio Escudero, yo creo que es el presidente del Instituto sobre la Intolerancia en España y que ha sido el presidente de la Real Academia en España de Jurisprudencia y de Legislación, pues él y otro, ha habido
4 profesores o 3 profesores protestantes que son los que han revisado todos los archivos de la Inquisición en el mundo. O sea, son 3, no, o sea, no es una cuestión de que hayan sido católicos, sino que al contrario han sido protestantes los que han hecho la gran labor de ir. O sea, lo bueno de la Inquisición es que todos los papeles están escritos, porque la Inquisición todo se escribía y está todo detallado en los 5 grandes tribunales: Nueva España, en Cartagena de Indias, en Lima, en Madrid, Nápoles. Entonces, en todos los grandes epicentros virreinales o europeos donde había sede inquisitorial, ¿no? Ahí está todo recogido. Y entonces, en esa relación, en esa investigación que ha llevado décadas, ¿no? Durante todo el siglo XX y parte del siglo XXI, pues, a ver, aquí no es cuestión de hacer una defensa hacia la Inquisición. Es lo mismo que he dicho antes, o sea, porque es una paradoja, como dice José Antonio Escudero, que bajo un mensaje de amor, como es el de Jesucristo en la cruz, que es el mayor mensaje de amor al hombre, pues a una persona se le juzgue por lo que piense, ¿no? Pero claro, es que nosotros nos tenemos que meter en el papel de la época, porque no estamos dentro del multiculturalismo actual, ni estamos todas estas cuestiones viéndolas desde nuestro prisma. Entonces, la Inquisición hay que entender que era el corpus mysticum. El corpus mysticum era esa comunidad política, ¿no? Que después de la Edad Media la Inquisición se utiliza para la salvación de las almas. O sea, la función de la Inquisición es extirpar el pecado en la sociedad por el bien de la comunidad. Y entonces aquí, por eso hay que estudiarla, lo decía en su tiempo. La Inquisición no perseguía a los judíos. Esto es tremendamente falso, porque muchas veces se dice que los judíos, bueno, la obra sobre todo de Benzion Netanyahu, que es una obra mastodóntica, donde explica casi que la Inquisición era como una especie de tribunales nazis de la época, ¿no? Entonces, claro, la Inquisición también, tú lo has comentado, Austreberto, dices España, el papel de la Inquisición, pero realmente la Inquisición es una institución medieval que se da en toda Europa, que la última, la penúltima, porque la última es Portugal, que se expulsa, por ejemplo, a los judíos, es la península ibérica, Castilla, etcétera, pero no es una cuestión única y exclusiva del mundo hispánico, sino que es en general de toda Europa, y que eso no se dice, que fueron expulsados previamente de todos los países. Pero es importante decir eso, que la Inquisición no perseguía a los judíos, sino a los falsos conversos, es decir, a los judíos que se habían convertido y que realizaban como católicos prácticas judaizantes. Entonces, esto es muy importante porque muchas veces se explica que la Inquisición perseguía a los judíos cuando el fuero de la Inquisición era solo sobre católicos. Además, la Inquisición tenía una serie de garantías en el proceso que no existían procesalmente. Por ejemplo, el proceso penal acusatorio en México, yo dirigí una tesis de licenciatura del profesor Tejeda, Guillermo Tejeda, que habla de eso, de ese antecedente. La primera vez en México que se imponen todas las reglas que son mucho más modernas y de mayores garantías eran precisamente las del proceso inquisitorial, no las del proceso civil, ¿no? Entonces, es algo que hay que destacar, ¿no? Que los tribunales de la época, pues habría que ver cuáles eran las garantías y cuáles eran en la Inquisición, que tenía que ser por unanimidad, había un médico en el proceso, no podía haber marcas. Si el reo se retractaba, el proceso se paralizaba, y evidentemente lo que sacan en las películas, eso sí ocurrió en un 1 o 2% de los ajusticiamientos, pero los casos de la hoguera no es lo que sucedía habitualmente. O sea, eran casos extremos que sucedieron, sin contar, y esto está en los datos de estos investigadores, sin contar la guerra que hubo en la Reconquista en España contra los musulmanes, y sin contar el siglo XIX, cuando ya se convierte en un tribunal de censura de libros, la Inquisición, los autos de fe que hubo, ¿vale? En el caso de Nueva España hubo 43 fallecidos, que está mal, que no hay que justificar esos fallecidos, pero
la cuestión es que no se puede hablar de unas cosas y de otras hablar en el sentido inverso. Entonces, si en 2 siglos y medio en Nueva España hubo 43 fallecidos por la Inquisición, claro, cuando hablamos de la gloriosa Revolución Francesa, ¿no? Pues sin juicio previo se guillotinaron a 25.000 personas en Francia, ¿no? Más 250.000 que fueron exterminadas en la Vendée en el primer genocidio de la edad contemporánea. Entonces, hay de unas cosas que se habla y de otras no. Y en el caso de la Inquisición tampoco se dice que en muchos sentidos impidió también que en el mundo hispánico la herejía se expandiera por todo el mundo hispánico, porque las guerras de religión en Europa fueron catastróficas. Sin embargo, la Inquisición impidió que hubiera guerras de religión en América y en la península ibérica. Entonces, por eso digo que todas estas cuestiones antes de hablar, sí es importante saber esto, ¿no? Y en el caso también de la brujería, ¿no? Que muchas veces en las cuestiones de brujería la Inquisición se las tomaba a risa, ¿no? En Alemania hubo 80.000 mujeres que se les persiguió por brujería, los famosos juicios de Salem en Estados Unidos, las guerras de religión en Inglaterra. Entonces, todas estas cuestiones de que la Inquisición no perseguía a los judíos, sino a los falsos conversos, que la cuestión de brujería, la cuestión también pues yo creo que son cuestiones importantes que hay que resaltar, que no hay que defender, como digo, porque sería un sinsentido desde nuestra óptica, pero que hay que entender en la época y comparar en la época con lo que eran los tribunales civiles, con lo que era el contexto de la época en otras latitudes, y entonces pues a lo mejor tenemos una visión pues muy distinta a la que se genera hoy desde nuestro parámetro sobre instituciones, y he puesto el ejemplo de la Inquisición, que quería un poco pues redondear con esa institución que es paradigmática, ¿no? ¿No? Lo cual sería... Puse aquí una tecla que no era, perdón. Bueno, pues muchas gracias. Solo nos queda espacio para por si los que están, los asistentes externos tienen alguna pregunta, solo tenemos espacio. A ver, Mauricio Telles, ¿puedes abrir tu micrófono? Sí, gracias. Oye, quería saber si podrías explicar un poco más acerca de la expulsión de los jesuitas en varios lugares que hubo. Muchas gracias. Pues a ver, los jesuitas, por ejemplo, Clavijero, en el caso de Ciudad de México, es uno de los exponentes más importantes culturalmente, ¿no? Eh, pero los jesuitas, yo a lo que me refería es que dentro de esa política centralizadora de eficacia y de un signo de la época, ¿no? Ya de secularización, del despotismo ilustrado, de lo que está pasando en Francia. O sea, en Francia se guillotina al rey, se le corta la cabeza y al clero se le persigue, las órdenes religiosas, todo lo que es la desamortización de los bienes de la Iglesia, que eso es importantísimo entender. Para entender el siglo XX hay que entender luego en el siglo XIX cuáles son las desamortizaciones en los bienes en manos muertas. En el caso de México les sonará las leyes de reforma, ¿no? De Benito Juárez, Mendizábal y Madoz en el caso de España, ¿no? Entonces todo eso es un proceso de secularización del poder secularizado, del poder fuera de manos del clero, fuera de manos de la Iglesia. Si San Bernardo de Claraval, que por cierto hoy es el día de San Bernardo de Claraval, y lo voy a citar, a este famoso santo de la Iglesia, él decía que en la Edad Media había dos pilares era una jerarquía de reinos que gravitaban bajo dos pilares: el sol del papado y la luna del imperio, el altar y el trono. Perdón, me dicen que hoy es San Pío X, es cierto, ayer fue San Bernardo de Claraval, hoy es San Pío X, perdón, y también uno de los grandes papas de la Iglesia. Bueno, entonces, decía San Bernardo que el sol del papado y la luna del imperio, el altar y el trono, el emperador y el papa, son esos dos pilares sobre los cuales gravita todo lo que son los reinos medievales. Bueno, pues si imagínense en el siglo XVIII se le quita, se suprime el pilar de la Iglesia y se va desamortizando, se le va restando poder, claro, los jesuitas en América
atesoraban un grandísimo poder a nivel social, a nivel comunitario, en todo lo que son las reducciones guaraníticas, ¿no? En el sur, pero también en el norte, con las tierras irredentas de la Nueva España, en el norte de México, de lo que hoy sería Texas, California, Nuevo México, todas las misiones jesuíticas hacia el norte, igual que las franciscanas, pues eran territorios, bueno, de hecho, Francisco Villalón dice que sin la expulsión de los jesuitas no se habría podido conformar toda la expansión de Estados Unidos hacia el oeste, hacia la fiebre del oro, porque todas las grandes misiones son las que se van aprovechando, las que van abandonando los jesuitas son las que luego se van poblando hacia el oeste, ¿no? Hacia la conquista del oeste en los Estados Unidos. Entonces, el poder de los jesuitas culturalmente, políticamente, socialmente, incluso a nivel agrimentario, perdón, de agricultura, agropecuario, etcétera, pues tenían un grandísimo poder y también un grandísimo peso en la sociedad hispánica de América. ¿Y qué ocurre aquí? Que cuando se expulsa a los jesuitas de América, ese poder se va secularizando en favor de la corona. Y si hemos dicho que además se suprimen las lenguas indígenas en favor de una sola lengua, se expulsa a los jesuitas y se le resta poder a otros contrapesos del antiguo régimen en favor de la corona, si también además de eso hay una reforma universitaria, si además se produce económicamente la reforma de vales reales, todo eso, o sea, la corona necesita centralizar el poder porque en el contexto de la época, Inglaterra, Francia, etcétera, hay que luchar contra estas grandes potencias, hay que hacer una flota nueva, las reformas borbónicas son eso. Pero lo que yo quiero decir es que ahí está la afirmación de Tomás Pérez Bejo, la monarquía se vuelve cada vez más española políticamente y más americana porque el peso de América es total, o sea, es que la riqueza de la monarquía está en América. Y en ese sentido, pues yo creo que el final, la expulsión de los jesuitas es un factor también a nivel europeo en todos los territorios se les expulsa y en todos los territorios todo ese gran poder que tienen lo ceden al poder ya secularizado de los nuevos gobiernos en América y en Europa. Gracias, gracias. Gracias, Manuel. Muy bien. Pues nuevamente hay aplausos por acá. Ya nada más para cerrar, me voy a dar a la tarea de leer algunos comentarios. No es que aquí no veo el botón del chat. Pero muy, muy breves. Así es, gracias. Sí. Bueno, solo leeré algunas intervenciones del padre Antonio, que estuvo muy participativo a lo largo del proceso de la conferencia. Pues bueno, entre otros aspectos mencionaba que quedó establecido que España siempre ha luchado aún sin identidad nacional por defender su fe. La cuestión superadas las leyendas negras y las leyendas rosas, entendiendo nuestros errores y nuestros aciertos, que vamos a hacer los hispanos, porque lo que nos ha hecho históricamente grandes como potencia es nuestra hispanidad y que el neoindigenismo es un engaño, no existe división entre indigenistas e indígenas e hispanistas, pues ninguno de ellos es una raza pura, todos somos mestizos, en fin, varios te felicitan por tu exposición. Y pues la Inquisición era para católicos, no para gente que no fuera católica, como por ejemplo los indígenas. En fin, y pues bueno, también más comentarios sobre la Inquisición. Era una época donde había fe y por lo tanto había la necesidad de exigir fidelidad, era uno de los tribunales más justos y la verdad no se trata de defenderla, pero hablar de ella sin sesgos. 40.000 en 3 años habla de la Revolución Francesa, ¿no? Bueno, en fin, todos estos son temas muy amplios, desde luego, pues agradecemos a todos su participación. Y pues desde luego, pues felicitarte, Manuel, agradecerte también el tiempo. Ya sé que en España son casi las 11 de la noche, así es que ya ahorita ya te dejamos dormir, pero pues bueno, Muchas te gracias. agradecen mucho por acá los alumnos, te mandan aplausos y y pues bueno, también una gran reflexión sobre, pues bueno, sobre la necesidad de conocer más a fondo lo que
más allá de enfrentamientos artificiales entre españoles e hispanoamericanos en general, pues bueno, hay que reflexionar sobre estas posibilidades de unidad hispánica que tenemos, ¿no? Y que nos volverán a hacer grandes nuevamente, ¿no? Y padre, nada más Atreverlo. con Sí, sí, sí. este, Pero sí, yo les quería agradecer, ¿no? A la Universidad Anáhuac y a todos ustedes, a Austreberto, y un poco pues esa es la clave, ¿no? La que has dicho, de que lo que tenemos que hacer es, fuera de discursos nacionalistas que nos desunen, como fueron esas secesiones, que fue una balcanización de todos nosotros, pues apostar por temas que nos unan de verdad, ¿no? Que no nos separen, sino que nos unan. Entonces yo creo que eso sería además en un mundo que cada vez está más globalizado en ese sentido y que hay que estar más fuertes, pues hay que apostar por una vinculación más con nuestras raíces de todos nosotros, que tenemos mucho más que ver todos nosotros que, por ejemplo, aquí en Europa, una persona del norte de Europa con un español o con un portugués o con un italiano o con un griego, que con un mexicano, un argentino o un peruano, ¿no? Entonces yo creo que pues por razones de cultura, de fe, de todo, de naturales, pues yo creo que en vez de apostar por discursos nacionalistas, hay que apostar pues por la unión de todos nosotros, ¿no? Para ser más fuertes. Así es, Manuel, pues muchas gracias. Ya, pues creo que es el momento de despedirnos, Carla. sí, nada más te queríamos agradecer igual mucho desde la coordinación y te haremos llegar también tu reconocimiento por participar, te mandamos la grabación y de verdad muchas gracias y también a los que se conectaron por Zoom. Gracias. Por toda la logística que has estado preparando durante las últimas semanas. Gracias. Bien, pues muchas gracias a todos y pues y cerramos. Hasta pronto, Manuel. Gracias. Si Dios quiere. Bye. Dios les bendiga. Bye. Hasta luego. Bye, Gracias. gracias. Muy buena.